Padre, regresando con el tema, entonces viene la pregunta más que obvia. ¿A quién hay que obedecer? ¿Quién es la autoridad a la que haya que obedecer? Del punto de vista... Desde el punto de vista moral y desde el punto de vista humano, espiritual. Bueno, del punto de vista religioso, para nosotros solamente obedecemos a Dios. Y obedecemos porque lo reconocemos. Como has dicho tú antes, Dios no nos obliga, ¿no? Porque nos ha hecho libres, pero Él es la verdad. Cristo viene a dar testimonio de la verdad, entonces tienes que ser muy tarugo tú para que, sabiendo que uno tiene la verdad, no le quieras obedecer, no le quieras hacer caso, ¿verdad? Viene entonces el punto donde rompe el concepto de la obediencia en la mayor parte de nuestra sociedad. Sí, Dios es la autoridad, valga el término de autoridad, pero sí, pues es una autoridad que, al único al que se le puede aplicar el término autoridad es a Dios. Pero también todo aquello que Él hace obedecer nos lo hace comprender las razones por las cuales lo hace, y sin excepción será en beneficio de todos. Sí, claro. Luego, claro, digamos, tú me has dicho así, en radicalmente, sí, ¿no? Todo va reducido a Dios, ¿no? Pero, como Jesús dice, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces Jesucristo, también Él viene a hacer la voluntad del Padre. Eso es muy, muy interesante en el Evangelio, como la misión de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre de tal manera que llega a decir en el Evangelio de San Juan, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, su vida fuera de la voluntad del Padre no tiene sentido. Pues, pero es una cosa, claro, si la vemos del punto de vista jurídico, moral, que es que tenemos una alergia, ¿verdad? Una especie de alergia a lo jurídico, a la autoridad, claro, a que nos manden, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nos tenemos que curar eso. En el sentido de que yo, si hago voto de obediencia o si hice voto de obediencia, lo hice porque quise. Entonces nadie me obligó. Entonces yo no tengo por qué sentirme súbdito, sí. Porque esto de súbdito, ya ves, te fijas que tiene la misma raíz que obediencia, súbdito, pero le hemos empeorado el sentido, le hemos dado un sentido negativo. Es decir, que yo soy un súbdito no me humilla para nada. Yo soy súbdito de mi superior y a gusto soy súbdito. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy bajo lo que él me diga. Que así como el obediencia es estar pendiente de lo que me digan, obediencia, el súbdito es un sinónimo. Súbdito y obediencia son sinónimos. En castellano suenan muy distinto, ¿verdad? Pero son sinónimos. Pero en la raíz son sinónimos, porque obediencia, te he dicho, es estar pendiente de lo que me digan. Yo hago según lo que me dicen, y el súbdito es el que está pendiente de lo que le digan. Dito, que es un participio pasado de decir, y el bajo, dependiendo de lo que me digan, ¿no? Entonces, Jesucristo viene a este mundo, dice, vengo a hacer tu voluntad, Padre. Porque, ¿qué es lo que...? O sea, es que parece como hay contradicciones, ¿verdad? Y quisiera decirlo en pocas palabras. Pero sí, es medio complicado. Pero como que voy a tener que necesitar unas cuantas palabras, porque dices, bueno, Dios nos crea su imagen y semejanza, nos crea libres, y ahora nos dice, pueden comer de todo menos de este árbol. Entonces ya cuestionamos esa libertad, ¿no? Y entonces resulta que el ser humano se rebela contra esa
contra, contra esa orden y entonces Dios se enoja. Pareciera que se enoja y dice, pues ahora se me van de aquí, se me largan En ese de Dios aquí de este jardín, porque... paz. Y ya no los quiero ver por aquí, y pone 2 ángeles en la puerta para que no vuelvan a regresar. Entonces, es un poco, pero claro, pues como dices, es esta actitud antropomórfica de presentar a Dios como un ser humano, pues claro que no representa adecuadamente el asunto, porque dentro de esta rebeldía pues hay algo más, ¿verdad? Que es una rebelión contra la voluntad de Dios. No es el comer por comer, sino es no quiero obedecer, no me someto, no te acepto, ¿verdad? Y eso, pues la tentación que les, según el relato, serán como dioses si ustedes comen. Entonces hay que comer la cosa esta, ¿no? Entonces ahí hay una rebelión contra Dios. Entonces, para obedecer, ¿qué hace falta? Hace falta estar en comunión con la persona. Y eso, pues, tiene muchas consecuencias en el orden también político, en el orden social, por todo este problema de los partidos políticos, ¿verdad? Si escogemos a un gobernante de otro partido político, yo no estoy en comunión con él. Entonces, ¿cómo le voy a obedecer? No le obedezco, me someto. No le obedezco. Entonces, pero ¿cómo vamos a llegar a tener un gobernante que pueda ser o con el que puedan estar en comunión todos? Primer paso que tendríamos que hacer es suprimir los partidos políticos, ¿no? Para que el pueblo directamente, por el sufragio popular, pues elija, ¿no? Y el que más votos tiene de entonces es el elegido, ¿verdad? Claro que el que más votos tiene, pues tampoco, ya ves, es que esa mayoría relativa tampoco soluciona el problema, porque si teníamos 10 candidatos, ¿verdad? Y divididos 100 personas para 10 candidatos, les toca de a 20. No, a 10, a 10 votos por cada uno. A 10 votos. Resulta que... Si son 10 candidatos para 100, no. Entonces uno tiene 2 votos, el otro tiene 5, el otro tiene 8, el otro tiene 18, el otro tiene hasta 20, pero a ese que le votaron 20, ese es el que va a gobernar, pero resulta que 80 están en contra de él. Entonces ya no está en mayoría, ¿no? Entonces ciertamente que es muy la política realmente es muy problemática para poder decir que obedecemos. No obedece. En el mundo político no se obedece, se somete. San Pablo dice en una de sus cartas que se obedezca a las autoridades legítimamente constituidas. Legítimamente constituidas. Eso ya sería todo un reto porque no las hay. Entonces, ¿qué quiere decir eso de legítimamente? Y es muy curioso que Jesucristo le dice a Pilatos, cuando Pilatos presume de autoridad, y le dice, ¿no sabes que tengo yo autoridad para mandarte a la cruz? ¿Y qué le dice Jesús? Tú no tendrías autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. En ese sentido, el Evangelio pone en labios de Jesús las palabras de que esa persona había sido legítimamente nombrada como procurador de Judea o de toda esa parte del pueblo de Israel a nombre del emperador, y era legítima autoridad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues Jesucristo de hecho se somete, se somete a esa autoridad, o si quieres obedece, no se somete propiamente. Desde el punto de vista humano parece que se sometiera. Jesucristo obedece y no dice ni palabra, no se defiende. Bueno, él tiene, pues obviamente que ahí está Jesucristo descubriendo, ¿no?, el designio de Dios, de cómo a través de toda esa experiencia, pues Él nos está enseñando una obediencia radical
de comunión con Dios, de comunión con la autoridad legítima. Es muy misterioso ese asunto. Sí, pero entonces ya no es obediencia a la autoridad política de Poncio Pilatos. Termina por darle el avión a Poncio Pilatos. Sí, lo reconoce como autoridad legítima. Pero está siguiendo el designio y la obediencia ante una autoridad infinitamente superior. Sí, porque dice, no tendrías autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. Entonces Jesucristo como que intuye, ¿no? O indica que él está obedeciendo a Dios. Ahora, aquí entonces también, ahorita que regresemos del corte, viene entonces otro cuestionamiento. Cierto, Dios no se va a equivocar, pero quienes ejercen la autoridad moral, etcétera, política, automáticamente adquirirían debiesen adquirir un sentido absoluto de responsabilidad, condición que no se da, ¿eh? Claro, y por eso, pues, el peligro de las dictaduras. Sí, ¿no? Y de muchas más cosas. Regresamos en un minuto, padre.